Sí, buenas noches, señores participantes. En esta oportunidad vamos a presentar el tercer foro de la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. Para este evento tenemos en la mesa de honor al señor coronel, el doctor Víctor Reboredo Farfán, quien es jefe de homicidio de la DIRINCRI de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, tenemos al doctor Francisco Magno Quispe Nestares, quien es fiscal de la Fiscalía de la Nación. Y en la mesa de honor también a Juan Pascual Chupitaz Valverde. Como primer ponente va a ser el señor Juan Chupitaz Valverde, quien tiene una maestría en Derecho Empresarial, doctorado en Derecho Empresarial, es egresado del CAE, es contador público colegiado, abogado de la orden, miembro de diferentes comisiones consultivas, ponente en diferentes temas, quien va a tratar hacia la ruta de seguimiento del lavado de activos, con quien nos presentamos con fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi saludo especial al decano de nuestra orden y a toda su directiva, y por cierto al doctor Molero, representante también de la comisión organizadora. Mi saludo muy especial al coronel Víctor Reboredo, a la digna mesa con el presidente del Instituto de Gobernabilidad, el doctor Di Stéfano, al fiscal Quispe Nestares, presente también como ponente en esta oportunidad. Y valga la oportunidad, amigas y amigos, en este mes de la patria, manifestar nuestra enorme preocupación por la situación difícil y complicada que viene viviendo nuestro país en estos últimos tiempos. Consabido es por cada uno de nosotros que desde el inicio de la República, y cuando hablábamos de los grandes maestros historiadores de la República, tenemos que referirnos al gran maestro Jorge Basadre Roma, a quien todos hemos leído. Y si nos vamos al otro lado de la investigación del tema que atañe el día de hoy, tomamos referencia al gran maestro Quirós, quien hace toda una reseña y hace toda una especie de detalle y diagnostica la situación complicada de la corrupción que tocó vivir al inicio de la República. Y nosotros, como hijos de la libertad, hoy manifestamos esa preocupación porque ha pasado cuántos años, amigas y amigos, cuántos gobiernos, quienes estudiamos el civismo, de la educación cívica, porque en mi caso tuve la oportunidad todavía de estudiar con esa currícula, la educación cívica, la historia del Perú y la historia universal, y efectivamente hemos llegado a conocer cuán complicado fue el Perú cuando nació como república. No quiero entrar en mayores detalles porque, claro, es concebido por cada uno de ustedes. Efectivamente hubo gobierno que tuvo que irse a otro país porque decía que iba a comprar armamento para defender el Perú, pero finalmente nunca regresaron al Perú. Y seguramente podremos seguir mencionando la historia de la corrupción, y podremos mencionar a Fujimori, que renuncia por fact desde su país natal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese escenario complicado que nos ha tocado vivir como república, en la ponencia anterior manifestaba que efectivamente la ruta del dinero era un aspecto tan fundamental para luchar frente a este tan flagelo mundial. Seguir la ruta del dinero. Al inicio de la República, por cierto, en nuestro país, qué fácil y cómodo fue para ellos, gobernante y gobernado, el privado y el público, atesorar enormes dineros en el soporte papel, y por eso pudieron fácilmente disfrutar porque era fácil esconderla, ciertamente. Lo cierto y lo concreto es que con el transcurrir del tiempo y todo este avance avasallante en el mundo de la internet, del internet de las cosas y la tecnología y todo lo que deja huella, precisamente el dinero era lo más complicado para el corrupto y para el corruptor esconderlas. Por ello, desde este recinto de la juridicidad he escuchado algunas propuestas que considero que ya deberían aterrizarse y ejecutarlas como tal.
Seguir la ruta del dinero, amigas y amigos, es seguramente una telaraña complicadísima cuando se trata de hablar de estratagemas, pero para eso están los grandes especialistas, los grandes maestros, los grandes preparados, y uno de ellos, por cierto, nuestro coronel Víctor Reboreo, presente acá, quien también seguramente dará grandes propuestas en esta noche. En ese escenario de seguir la ruta del dinero y las complejidades, debemos tomar en cuenta, amigas y amigos, que el Perú no ha sido ajeno de participar en las distintas etapas y en estas convenciones como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y se ha recogido una serie de recomendaciones. Sin temor a equivocarme, seguro que cada uno de ustedes conoce esos aspectos tan fundamentales del cual Perú ha tomado en cuenta estas recomendaciones. Pero ¿qué está pasando acá? Es la gran pregunta que nos hacemos. Cuando Javier Berriz-Diestra hace tiempo, hablamos del año 95, 96, le escuché hablar y decía tenemos que recuperar la palingenesia moral del Perú y hablaba de la corrupción. Seguramente frases que también podríamos repetir hoy día. Entonces, si tenemos tantos avances en los aspectos de las convenciones internacionales para luchar contra este flagelo, si en el Perú hablamos de grandes avances en la tecnología y el coronel Víctor Reboreo nos manifestará, si el desarrollo interno en sede nacional ciertamente, o a nivel latinoamericano, tantos congresos y tantas recomendaciones también se han recogido, pero concretamente en el Perú, ¿qué tenemos? Tenemos las normas compliance, y las normas compliance y los oficiales de cumplimiento se esmeran tanto, estudian y trabajan años por años y asumen enormes responsabilidades para que el privado, las empresas, las organizaciones eviten efectivamente corromper al que está en el Estado, que tiene el poder. Si se necesita dos para bailar tango, entonces efectivamente hay uno que corrompe, el activo y el pasivo, ¿no? Entonces el que da el dinero y el que recibe. Y nos vemos en el escenario donde en el Perú, a nivel de las gobernanzas, o los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos distritales de Lima, capitales de provincias y departamentos, la gran excepción, si queremos buscarla, no la encontramos. Todo hay corrupción, corrupción y más corrupción. Seguir la ruta de dinero precisamente es el aspecto fundamental de que se tiene que seguir las contabilidades, y aquí entramos a los contadores públicos, a los auditores, a los fiscales, a los expertos de lo que es la tecnología. Y hoy en día, por cierto, todos tenemos este aparatito hace ya buen tiempo, y todos, la mayoría, conversamos por WhatsApp y dejamos las huellas de nuestro WhatsApp, y todos tenemos los aplicativos Yapi, Plin, etcétera, y nuestras cuentas dejan huellas del dinero. Pero por cierto que en estos tiempos evitar estos aplicativos tecnológicos de dinero, el dinero electrónico, la moneda, es muy difícil. Fácil y sencillo y cómodo seguramente es para los de menores montas, ciertamente, los dineros pequeños. Pero cuando hablamos de esas grandes corruptelas de millones y millones de soles o de dólares, seguramente los aplicativos serán bien difíciles esconderlas ahí, porque acá se habla de poquísima monta en estos aplicativos. Es que las grandes estratagemas de la corrupción en lo que atañe allá los gobiernos regionales, o seguramente también en los gobiernos provinciales, donde los montos de la corrupción son gigantescos, vienen precisamente los estratagemas más complicados para ocultarlas. Por eso es que hablamos, por cierto, que se crean las empresas offshore, las empresas fantasmas, que hay escenarios donde ciertos privados crean una empresa y se la terminan vendiendo a uno que va a ejecutar la corrupción. Pero todos estos aspectos fundamentales de seguir la ruta del dinero, todos los tenemos mapeados los especialistas, sabemos por dónde tenemos que ir para encontrar estos detalles. Y lo más consabido por cada uno de nosotros que navegamos en el mundo de la asesoría jurídica y litigamos y estamos con las empresas trabajando, o quienes trabajamos en las fiscalías, o somos jueces, o somos fiscales, etcétera, etcétera,
Muy bien lo conocemos, por cierto, el ABC de la corrupción. ¿Y cuál es ese ABC de la corrupción? Es lo que vemos el día a día. Y no nos explicamos todavía cómo, a sabiendas, todos los aspectos fundamentales siguen en el trajinar y en la recurrencia de cometer esas mismas formas de corromper y afectando, por cierto, al gran soberano que es el pueblo, al que eligió a sus autoridades, o esa autoridad electa que nombra a dedo a una persona con una absoluta incapacidad. Es un impresentable prácticamente, no tiene la capacidad para ejercer el cargo al cual se le designa. Y si en ese escenario vamos a apuntar al caso más concreto que todos hemos evidenciado en estos días. ¿Por qué es importante poner en relieve este aspecto tan fundamental de la corrupción en nuestro país? Porque vimos cómo el Perú se dividió en dos. Cuando el expresidente Castillo, hoy preso por cierto, no renunció por cierto, tuvo que ser vacado. En ese sentido, cuando eso ocurra, la mayoría de provincias de nuestro país estuvieron desconcertados y apoyando. Yo me pregunto en estos días, con todo lo ocurrido, no sé si pueden seguir apoyando a un expresidente que está definitivamente en grandes delitos de corrupción y más corrupción. El caso concreto de este programa Techo Propio, que ha sido prácticamente plagado de más corrupción, efectivamente, cuando se trata de aplicar los check and balance, yo te controlo, tú me controlas, yo te cuido, tú me cuidas, pero ese yo te controlo y tú me cuidas y yo te cuido, tenemos que ver en el sentido positivo de lo bueno. Si yo cometo un error, corrígeme. Si en algo me estoy equivocando, evita que eso haga. Pero no, las flexibilizaciones de los proyectos o darle ciertas facilidades es lo que se ha evidenciado. ¿Y por qué quisieron hacer esto? ¿Por qué el gran participante en ejecuciones de estas grandes obras millonarias, como por ejemplo casas, desarrollar lo que significa la conectividad física de los pueblos o la misma plusvalía territorial, etcétera, etcétera, se tiene que mitigar o disminuir los controles? Eso es lo que hemos evidenciado, precisamente porque lo que intentaban era hacer más corrupción, y eso es lo que hemos evidenciado finalmente. Nosotros consideramos desde este recinto de la jurisdicción, dentro de lo que conocemos estos aspectos de evitar la corrupción, se debe reforzar en lo que atañe a la prevención. Prevención, prevención y más prevención. Es un aspecto fundamental que debemos retomarla de todas maneras, porque si no, seguiremos en una seguidilla de este flagelo y no podemos permitir que nuestro país, en este nuevo aniversario, en estas nuevas fiestas patrias, se siga ventilando o siga en la vitrina del mundo como uno de los países más corruptos de América Latina. Un escenario complicadísimo que, por cierto, nos toca vivir a cada uno de nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la Contraloría General de la República. Hablar de la Contraloría General de la República es hablar de la enorme responsabilidad que tiene la nueva institución, que, por cierto, la autoridad dura 7 años, similar, por cierto, a otra institución que es digno de aplaudirle, y no para las galerías, sino aplaudirle por el mundo entero, como el Banco Central de Reserva del Perú. Sin lugar a dudas, el Banco Central de Reserva del Perú es aplaudido. Absoluta objetividad de que hay alta responsabilidad y hay toda una meritocracia, amigas y amigos. Si esa experiencia de una institución como el BCR lo trasladaríamos a esta institución seguramente importante en el aspecto de la lucha frente a la corrupción, no estaríamos hablando de un escenario tan complicado en el cual estamos viviendo en estos tiempos. Seguramente surgirán discrepancias en ese sentido,
Porque muchos de ustedes podrán decir, bueno, pues, pero el actual Contralor General de la República viene trajinando día y noche, duerme 6 horas y viaja por todo el Perú trabajando duramente con todo su equipo. ¿Hay meritocracia? Sí, coincidimos en ello. Pero no se trata de esos 7 años, o 6 años, o 5 años. Se trata de una concurrencia de periodos. Y porque, por cierto, en la gestión anterior, el Contralor anterior, hubieron muchos aspectos que no coadyuvó precisamente a evitar la corrupción en nuestro país. Si se trata de la prevención, seguramente hay que fortalecer el aspecto penal. El aspecto penal implica sancionar drásticamente al corruptor, a los corruptores y al corrompido, ciertamente. Yo les comentaba en la otra ponencia, desde aquel que da la coima de 20 soles o 50 soles a un uniformado, a un policía, y me refería al caso emblemático de Jean Paul Santamaría, cuando le da los 20 soles al policía, le da la coima, se niega a recibirla a la autoridad, va a juicio, negarlo todo y negarlo todo fue una estrategia de defensa, pero finalmente ¿cómo terminó? Aspectos así de fortalecer el aspecto penal para que no haya un ápice de que estos corrompidos o corruptores salgan liberados de sus delitos. Ahí es el punto clave para evitar y hacer docencia ciertamente también, porque la educación es base fundamental para que las generaciones futuras no estén inmersos en estas ideas. Mi papá es corruptor, es mi héroe también, pero también seguramente es una práctica cotidiana y que terminan al final confundidos. Si en esta sociedad se permite la corrupción, se tolera la corrupción. Es inadmisible, es inaceptable que si esto que yo ejemplifico como esos 20 soles que se colmea y que seguramente en algunos casos salió bien librado en el juicio y se van a celebrar en un restaurante, ¿qué van a celebrar? El logro de un acto delictivo, la impunidad. La impunidad. La impunidad es un punto postulado también por un jurista que estuvo en la ponencia número 2 y él decía, no se trata acá de ponerle punto neurálgico a la corrupción, sino cómo trabajamos para evitar la impunidad. Entonces ese aspecto también hay que rescatarla, la impunidad, cómo trabajamos para evitar la impunidad en nuestro país. Y seguimos para ir concluyendo porque claro, de esta coima, de esta menor cuantía, por llamarlo así, se van a los montos gigantescos, por cierto, ¿no? Esos montos gigantescos que ya no se dan con el soporte papel. Seguir la ruta de dinero, por cierto, que implica ver cómo viaja el dinero en las cuentas. Y qué fácil y cómodo podría ser si es que la tecnología de la cual somos abrumados cada uno de nosotros, podríamos simplemente con un clic o apuntando con el DNI la identificación de cada uno de nosotros, con una especie de un estado de cuenta, inmediatamente salgan absolutamente todos los movimientos financieros de cada uno de nosotros. Un aspecto fundamental es eso, efectivamente. Si en estos instantes entro a una computadora, a un aplicativo, digito mi DNI y salen todos mis movimientos, entonces inmediatamente esta información podría tener las autoridades que luchan contra la corrupción, y si eso es así, inmediatamente evito que eso continúe en avance, porque lo cierto es que estas cosas se dan, pero se toman tiempo de investigación. La Fiscalía trabaja 2, 3, 4 meses, y si hablamos en estos aspectos, lo que queremos son los controles previos. O si vamos, claro, vamos con los términos, por cierto, de la Contraloría General de la República, los controles previos o los concurrentes son los más fundamentales antes que el posterior, porque en el posterior ya los actos delictivos se cometieron ciertamente. En este punto del mundo financiero, el clic y la instantaneidad de mis datos debe ir aparejada, por cierto, a lo que ya tenemos los aplicativos del SUNAT, de los registros públicos.
Existen, pero andan a paso lento, o no a paso paquidérmico, pero lamentablemente los fiscales dicen, sí, efectivamente, acá está todo el estado movimiento de este corruptor. Aquí está, efectivamente, 3 meses de trabajo. Sí fue, 3 meses es demasiado. Y en el aspecto de lo que es movimientos inmobiliarios, efectivamente, de trabajar un mes, 2 meses, acá está todo. De balance patrimonial y dónde están las finanzas, se le pasó, etcétera, etcétera, pero ya todos los hechos se dieron. Ya concurrieron 2, 3 meses. Y lo peor es que cuando ya ocurrió esas situaciones, incluso el corruptor ya está desapareciendo sus bienes, ya está transfiriendo a su hermana, ya está transfiriendo a un familiar, a un amigo, amante, etcétera, para evitar que se aplique precisamente la extinción de dominio, que es una situación, una normativa, por cierto, muy bien acertada, pero no se trata precisamente de la extinción de dominio, se trata de evitar la corrupción en nuestro país. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Tenemos 3 minutitos, por si hay algunas dudas, consultas, con todo gusto, por favor, para resolverlas, y no pasamos con el siguiente ponente. ¿Algún comentario por ahí? Con todo cariño, por favor. Es un tema que genera preocupación a cada uno de nosotros, ver cómo se trabaja tanto desde las instituciones, ¿no? Desde la Fiscalía, o desde el Ministerio Público, o desde la Contraloría General de la República, y surgen discrepancias, por cierto, que el Congreso de la República viene flexibilizando la ley de colaboración eficaz y quiere que esto se apruebe, pero serán acertadas o no acertadas, se dan discusiones bizantinas, debate el abogado con el otro abogado, el constitucionalista con el que defiende la parte del aspecto penal, el derecho penal ciertamente, y entramos en una situación de discusión bizantina y al final lo que queremos es más bien darle solución y dar alternativas de prevenir y no que la corrupción esté en marcha y descubrirla después. Esos son los aspectos que preocupan. Seguir la ruta de dinero es un aspecto tan fundamental que definitivamente hay herramientas, pero usar esas herramientas es la lentitud que estamos advirtiendo en los últimos tiempos. Sí, mi estimado doctor. Doctor, buenas noches. Felicitaciones en primer lugar a todos los señores ponentes en la mesa de honor. Como estamos tratando un tema de corrupción, evidentemente hoy día estamos viviendo por todos nosotros que esto se ha globalizado. Sin embargo, hay un momento actual donde se ha corrompido una serie de instituciones del Estado, como son SUNAT, Junta Nacional, la de Bienes Nacionales, la otra institución que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, que es la que el techo propio, sí. Y que encabeza prácticamente una empresa que es bastante conocida y que está hoy día muy mediático, que es Marca Group, a través de la señora Sada por ahí. Sí, ¿Cuál es el comentario para poder hacer una apreciación breve nada más con respecto a este tema que está actualmente de moda, por decirlo así, entre comillas? Claro, efectivamente, acá, como hemos podido advertir nosotros en los medios de comunicación, ¿no? Lamentablemente, queramos o no, hay un avance en la corrupción en este aspecto de tomar por asalto y a dinero de por medio, por cierto, a las instituciones del Estado. Este es un aspecto emblemático, ¿no? Porque es el primero que hemos advertido. Todos conocemos, pues, de que con dinero comprábamos los grandes contratos, ¿no? Los millonarios contratos había la aceitada, ¿no? Coloquialmente hablando, por cierto. Si yo quería ganar 4 millones contrato con el Estado, iba, le daba la coima, por cierto, a la persona que decidía o al equipo, por cierto, o en el caso OCE también, ¿no? O en el caso de un gobierno regional o un gobierno local, etcétera, etcétera. Definitivamente el dinero estaba de por medio ahí, ¿no? En este caso, con estos 5.800.000 o 400.000, que ha habido un manejo ahí que seguramente prontamente se sabrá que el dinero apuntaba al presidente de la República de esas fechas, o ese periodo en el que estaba con la banda presidencial. Sin embargo,
El caso de que se compra voluntades para que se nombre a dedo al directorio de techo propio, las que finalmente decidían flexibilizar flexibilizar el monto, ¿no? Porque había un porcentaje de fideicomiso y ese porcentaje era complicado para la dirigencia o los directores de empresa Marca Group, en este caso la señora Goday, ¿no? Que dice, mira, hay que flexibilizar, y flexibilizar significa bajar el monto del fideicomiso en el porcentaje, ¿no? Finalmente es facilitarle para ingresar a contratar y bueno, finalmente ejecutar las grandes obras, que por cierto nadie está poniendo en tela de juicio la ejecución de sus obras. El acto directivo está acá en poner en riesgo todo este programa, y poner en riesgo este programa significa dejar pues a la intemperie a miles y miles de familias, que ya hemos hablado, pues el déficit de la infraestructura o el déficit de casas para los hogares de las familias menos favorecidas en nuestro país, y que por cierto esto es lo que finalmente la Fiscalía viene postulando, ¿no? Y eso va a implicar pues que esta señora mínimo tenga 25 años de cárcel porque corromper a una institución como de techo propio, y son pues varias personas que han sido nombradas a dedos producto de la aceitada, como le digo. Significa un caso emblemático de compra de instituciones, ¿no? Tal vez me esté equivocando y haya otros casos similares de donde se hayan comprado instituciones, pero esta es una emblemática a nivel nacional, que habrá más noticias en los días posteriores. Perdón, disculpen, pero ¿sabe qué? La señora está en el año con el gobierno de Toledo, porque estaba viendo las noticias que está con el que la llevó a la señora fue el señor Cruz, que es alcalde de Surco actualmente, ¿no? Dicen de chico. Dice que la señora no tenía nada y que por él entró a empezar a hacer conquista. O sea, sí, él también estaría ¿no? implicado ahí, porque realmente no es el gobierno del señor Castillo, sino desde antes del 2012. Yo pienso que tendrían que ver, no solo uno, sino tratar de que se corrija esas cosas, pero ya de los gobiernos anteriores. ¿Cuándo no se soluciona eso? Claro, doctora, en realidad aquí entramos en todo un manto de sospecha, ¿no? Porque, claro, la señora Sara Goday ya viene trabajando en varios gobiernos, como usted dice, con el gobierno de Toledo, con PPK, etcétera. Entonces, lo que se ha destapado hoy día, ¿no? Se ha ventilado a nivel nacional y mundial, es precisamente lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Con el gobierno de Castillo. Sin embargo, podría haber más personas implicadas en gobiernos anteriores. Eso lo sabremos conforme se vaya investigando, ¿no? Sí, doctora. Sí, completando lo que usted ha dicho, algo muy importante. Estamos en un sistema corrupto. Desgraciadamente, esto viene, como dice la doctora, y todos lo sabemos, de antes, muchos gobiernos, porque hay personas que están con todos los gobiernos, y por eso se dice, ¿no?, que no es izquierda, derecha. La corrupción no tiene color ni nada. La corrupción está con un gobierno de derecha e izquierda. Doctor, lo que yo diría, doctor, lo que más importante, lo que nos debe preocupar a nosotros como abogados en la institución, como colegio de abogados, que no se pronuncia, por el tema de lo que quiere hacer el Congreso en estos momentos. Porque tenemos que reconocer que si todo esto se ha logrado, ha sido ¿por qué? Porque los corruptos han hablado ante la amenaza, como habló ese señor, congresista Reate, que habló porque se sintió amenazado por la colaboración eficaz. Sí. Y ahora este Congreso lo quiere eliminar, prácticamente, pues. Entonces va a eliminar la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿en qué estamos? Y nadie se manifiesta. Nosotros como colegio tampoco, y Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Abogados del Perú, que pertenecemos ahora, no decimos tampoco los abogados nada. Y eso es lo más preocupante, que para es mi entender, doctor, y quisiera que usted diga a ver algo de eso, porque prácticamente se desaparecen estos congresistas de ahora, quieren modificar esa ley, prácticamente ya van a quedar sin los fiscales que realmente luchan contra la corrupción, que debemos sacarnos del sombrero, que son pocos, porque nosotros como los que litigamos creo que sabemos los fiscales que trabajan y que la mayoría no trabajan. Y el señor policía también acá presente debe saber, ¿no? Ustedes también se sienten frustrados porque los fiscales a veces no trabajan. Por ejemplo, ahora, saliéndome del tema, discúlpeme, ahora la medida que ha dado la fiscal de la Nación,
ahora muchos están en contra. Yo con ella no estoy de acuerdo, pero con esa parte sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros que litigamos vemos cómo son los fiscales, cómo trabajan los fiscales. Y la policía, los policías lo saben bien, que tiene que estar rogando para que la fiscal se comunique por teléfono, o venga o se manifieste, como vimos en ese caso del señor venezolano, ¿no? Hay muchas cosas que acá están muy mal y ojalá que se pueda trabajar. Solamente, bueno, volviendo al tema de su opinión sobre la ley que quiere modificar el Congreso. Bueno, creo que en realidad, apreciada colega y todos los que tenemos la alta responsabilidad como abogados, creo que tenemos que ir mucho más allá de lo que usted manifiesta en el sentido de la norma, que por cierto, un país como el Perú no se merece que dependa de delatores para que luche contra la impunidad. Pero desgraciadamente es así. El sistema debe tener un enfoque de prevención y más prevención. Entonces, yendo al punto concreto de su pregunta de que se está pretendiendo efectivamente flexibilizar la ley de colaboración eficaz, en realidad entramos a un debate bizantino, ¿no? No debería darse esto. Habría que estudiar un poquito más si es que hay intereses creados para tirarse abajo todo lo ya avanzado en los casos emblemáticos, ¿no? Que incluso ya acogen a los cuellos blancos del pueblo, ¿no? Entonces, mi opinión personal es de que cualquier modificación que se dé a la ley de colaboración eficaz sea para fortalecerla y no debilitarla, como parece ser el caso concreto de lo que está postulando el Congreso de la República, ¿no? Esperemos que la acertada asesoría de Dina Boluarte termine con coadyuvar a que no terminemos afectándonos, porque claro, estamos en lo mismo al final, o sea, nuestro Perú va a depender de los delatores, así vamos a trabajar. El tema de hoy es la lucha frente a la corrupción, ¿no? Si queremos luchar contra la corrupción, vamos a seguir aplaudiendo una ley de colaboración eficaz, donde finalmente terminamos fortaleciendo a un Perú que depende de sus delatores. Creo que ahí es el punto de preocupación donde tenemos que poner la vista más concreta, ¿no? Y ver qué alternativas damos para prevenirlo. Muchísimas gracias. Muy bien, señores participantes, en este tercer foro internacional de lucha contra la corrupción y la criminalidad, tenemos el honor también de invitar a la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Familia y Violencia Familiar, a la doctora Milka Silva, para que pase a la mesa de honor. Y seguidamente la estamos invitando a la doctora por el trabajo que viene haciendo en los diferentes conos de Lima Metropolitana, y quien le va a entregar el diploma de honor al señor doctor coronel Víctor Reboreo Farfán, quien es jefe de homicidios de la IRINCRE a nivel nacional, como también es jefe de la división de la lucha contra la criminología extranjera. Señores doctores, señora doctora de esta prestigiosa mesa de presidencia que preside este importante foro internacional tan necesario en estos momentos tan difíciles para nuestra querida patria llamada Perú. Señoras, señores doctores de este prestigioso auditorio de nuestra querida sede, nuestro querido Colegio de Abogados, en primer lugar reciban el saludo de nuestro señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú y de los policías nacionales en el cielo y en la tierra, que en este momento
me honro en representar. Rápidamente quiero seguir el circuito que siempre he seguido con un maestro de maestros presente acá en la mesa, mi querido operador de justicia, señor doctor fiscal, con quien hemos tenido la suerte de interactuar en una serie de operaciones donde el llamado de la justicia nos ha notificado. Crean que ahora, en este momento tan difícil que ha tocado vivir a la sociedad peruana, no deja de timbrar ese celular y es imposible apagar ese teléfono, porque a cualquier hora del momento, y es un lujo no tener a un conocido, a un familiar en esas ocurrencias. Y he escuchado atentamente, con un poquito de interrupción porque tuve que salir a recibir una llamada referente a una noticia de crimen tal y cual lo ha advertido nuestro señor fiscal. Hay una serie de temas que a nosotros como operadores de justicia nos llama, pero en realidad creo que esta generación que nos ha tocado vivir esta pandemia social criminal nos da un reto. Es muy difícil, claro que sí, es difícil. Esta pandemia de criminalidad letal, peligrosa, que nos ha tocado desprevenidos, porque los peruanos, siempre desatentos a nuestros problemas, no miramos lo que nos está pasando. En realidad no miramos. Es triste día a día registrar en Lima nomás 6 a 7 ocurrencias vinculadas con sicariato. A veces hemos llegado a 12. Aún esto, la provincia constitucional del Callao. Señores operadores de justicia, yo sé que su alto conocimiento hace advertir el diagnóstico situacional que atraviesa nuestro querido país llamado Perú. A ustedes yo no les voy a decir cuál es el diagnóstico situacional que en este momento atravesamos, pero yo sí creo en una manera técnica. No soy sociólogo, no soy criminólogo, no soy psicólogo, no los voy a convencer, pero sí les puedo indicar con cicatrices, no con títulos, de que lo que nos está ganando es la indiferencia. Es la indiferencia. Desde el año 2019 hace su aparición en nuestro país una cepa criminal muy peligrosa que ustedes la conocen. El Tren de Aragua. Excelente, el Tren de Aragua. Más peligrosa que la nueva corriente criminal de Wuhan. Mucho más peligrosa, porque tiene una supervivencia de más de 20 años. Y nuestra indiferencia ha logrado fortalecer a su conocido bastión, conocido como el Tren de Aragua, cuya universidad criminal de la vida la tiene en el penal de Tocorón. El año 2019, en coordinación con nuestro prestigioso y querido Ministerio Público y otros operadores de justicia, se da la aparición de esta primera cepa, con la aparición de 2 cuerpos seccionados en las inmediaciones de Terminal Fiore, uno de nacionalidad peruana y uno de nacionalidad venezolana. En un trabajo muy rápido, muy apasionado que realiza el binomio Policía Nacional y querido Ministerio Público, se logra establecer que era una organización criminal conocida como el Tren de Aragua, que quería tomar la supremacía, la hegemonía, el control territorial
de las inmediaciones de Plaza Norte. Cuando se envía las fotografías a nuestro par de homicidios Venezuela, es como si vieran la radiografía de los pulmones que vieron los profesionales de la salud en Wuhan, acá en pulmones de Perú. Lo que nos dijo el jefe de homicidios de Venezuela, dijo, llegó el picadillo a Perú, 2019. Tengan mucho cuidado. Se hizo de conocimiento, se instruyó al personal. Indiferentes, en todos los niveles. El segundo diagnóstico situacional, muy peligroso, que es de conocimiento de usted, que está ramificando, que está lesionando muchas personas inocentes. Un ciudadano de nacionalidad peruana con un amplio prontuario criminal conocido como el Cholo Isaac fue asesinado en el interior de una de un restaurante de comida rápida en Lince. Miren, un prontuariado delincuente, no soy Lombroso, no soy Sigmund Freud, pero este prontuariado delincuente había logrado sortear las mentes criminales peruanas y algunas internacionales como colombianas vinculadas al gota a gota. Con su expertise criminal, bajado del Cerro del Agustino, había logrado sortear a estas mentes criminales. El bestseller criminal peruano vinculado, como magistralmente lo ha indicado mi antecesor, al lavado de activos, a la minería ilegal, al tráfico ilícito de drogas, al tráfico ilícito de terrenos y otros conexos, lo elige a este personaje para que viaje a Venezuela con la finalidad de hacer un pacto con el Tren de Aragua y aumentar la presencia de estas conocidas damas que muchos las requerimos en los hoteles de primer nivel, algunos otros indiferentes en una cevichería y algunos otros en las conocidas calles como Cepita. Este personaje, este acuerdo plenario criminal, lo envía a Venezuela según la pseudo fachada de traer esmeraldas. Sin embargo, el acuerdo fue aumentar la presencia de damas extranjeras venezolanas en nuestro país. Y así fue, así fue. Estuvo por un tiempo él liderando uno de los capitales más ansiosos de la criminalidad. No soy politólogo, no soy sociólogo internacional, pero las estadísticas lo dicen, de que la trata de personas extorsiva ha crecido universalmente, ha desplazado otros delitos. Ante este personaje conocido como el Cholo Isaac y sus aristas vinculadas, como lo ha indicado el doctor, a la corrupción vinculada al tráfico ilícito de drogas, vinculada a la minería ilegal, vinculada al tráfico de terrenos y otros delitos propios de nuestra costumbre humana, lo conllevan a dirigir. Su principal aliado, que era el tráfico ilícito de drogas de la fuente impulsora criminal del Cholo Isaac, era el préstamo gota a gota. Ustedes saben de dónde proviene el préstamo gota a gota. El préstamo gota a gota es una estación que tenía las organizaciones criminales colombianas de Pablo Escobar, de Popeye, acá en nuestro país, y le daba dinero a ciertos operarios para que en su momento, a la hora de actuar ante cualquier interrupción de su macro o micro comercialización de drogas, entraran en acción. Cholo Isaac tenía como personaje a una guardia dorada criminal, que eran ciudadanos colombianos. Una vez que se da ya el trabajo acá en el Perú de este acuerdo,
plenario criminal es de que el Tren de Aragua, a través de un personaje, señores, a través de un personaje que a ninguno de este prestigioso staff nos puede superar, porque estudió cuarto de primaria, el conocido Niño Guerrero, un personaje con cuarto año de primaria. No lo digo yo, lo dice el jefe de homicidio de Venezuela, lo dice su cultura policial, fiscal de ese país. Porque para nosotros, para apasionarnos en este tema, tenemos que seguir lo que dice la doctrina educativa. Sun Tzu, para derrotar al enemigo tenemos que conocer. Nosotros hemos tenido al jefe de homicidio de Venezuela acá, 1 mes y medio, que nos ha hecho todo este diagnóstico. Entonces, este personaje ve con mucha necesidad de que ellos tenían que capitalizar ese dinero proveniente de las 3 esferas, de las 3 esferas de dinero. Acá, a mi prestigioso doctor, se nos ocurre ir a un hotel de 5 estrellas y no nos queremos aburrir en la noche y requerimos a una ciudadana de nacionalidad. Así es. Nos queremos comer un ceviche en este momento en el Cala, un restaurante por decirlo ese, y no queremos comer solo, pedimos a nuestra benequita a la carta. Y los amigos de acá aburridos, que salen aburridos de esta exposición, para desestresarse, se van a Cepita y Por si acaso, al final hay un brindis, ¿no? A Venezuela. entonces Vino de honor. se da todo este flagelo. Señores, nosotros todos los días vemos en los matutinos radiales, en las redes, los operadores acá no sirven. Señores, vamos a pedir una cámara de seguridad, no sirve. El peruano lo valora. El peruano, la peruana lo valora. Sea persona natural o sea persona jurídica. Segundo escenario. No sé qué colega doctora habló del maldito Cris. Sí, y de Wanda del Valle, señor. Y de Wanda del Valle, en este momento, justo. Wanda del Valle Bermúdez. Una persona que ofrece por mi cabeza 20.000 soles. Yo pago más. Entonces, estos personajes no tienen la personalidad que ellos tienen. No sabemos metodología de investigación. Es lo primero que nos enseñan a razonar. Estos personajes no registran ninguna propiedad, ningún terreno. ¿Y cómo se refugian? Claro. No tienen ninguna movilidad, no tienen nada. ¿Y cómo se movilizan? ¿Y cómo lo hacen? La indiferencia del día a día. Nos han desplazado porque somos indiferentes. A nosotros nos está ganando, como lo dijo el señor doctor, la tecnología. Señores, ustedes, estamos en el mes patrio. Cuando nosotros nos ponemos la roja y blanca, no necesitamos de cámaras de seguridad, no necesitamos geolocalización. ¿Cómo se capturó a los prontuariados delincuentes que son parte de la historia? Y nos dan la seguridad en la actualidad que llevamos en los 2 escenarios: terrorismo, narcotráfico, aerocontinente, criminalidad organizada. Es parte del histórico Paretón y sus llegas, el Cholo Jacinto, y todos esos grandes personajes. El Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía, ¿contaba con cámaras de seguridad? ¿Contaba con geolocalización? ¡No! Había ganas de querer hacer las cosas. Nosotros con este diagnóstico situacional, y porque sí creo que nos llamamos Perú, por el momento, a pesar de lo que digan, este verde olivo
esa medalla del señor fiscal y ese compromiso de reunirnos hoy día para tratar un tema tan importante, que es la seguridad de todos y todas, la psicología personal, el artículo número 1 de la Constitución, la vida. Psicología personal, porque esta persona viene acá la doctora, llena a su casa y tiene una bomba en la puerta, porque si no, le mandan una ráfaga a través de eso. ¿Alguien quiere tratar ese tema? No. Es difícil tratar ese Una tema. granada de guerra, palo, coronavirus. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se tiene diagnóstico situacional bajo la dirección de acá del señor doctor del Poder Judicial. Claro, claro. No tenemos todas las herramientas. Claro. No tenemos todas las herramientas. No, porque nos falta tecnología. No, porque nos falte vehículos. No. Siempre nos ha faltado. Lo que nos falta es compromiso. Ahí está. Lo que nos falta es compromiso. Ese. Mucha gente que tiene la bandera flameando en su casa y vas y le pides una cámara de seguridad. ¿Para qué tienes entonces la bandera si no te llamas Perú? No nos interesa. No nos interesa el compromiso. Y estos señores se han dado cuenta. Estos señores se han dado cuenta. El señor doctor, dice Wanda del Valle, la señorita Wanda del Valle, desde los 13 años, no lo digo yo, lo dice el psicólogo que la ocultó después que fue capturada en el búnker de la cabaña. Desde esa edad consume drogas psicotrópicas. Y nosotros que somos operadores tranquilos, que día a día dormimos las 8 horas, esta persona nos pone tras las puertas. Así ha sido de gran firme. Maldito Cristo. Nosotros, crean que para pararse frente a ustedes no es fácil. No es fácil. Hay muchos profesionales que tienen mucho más conocimiento que nosotros. Pero en estos momentos de ganar una batalla, creo que si nosotros nos comprometemos, todos vamos a ganar la guerra. Porque eso es una guerra del año 2019, no sabemos hasta cuándo dura. Estos personajes ya se enquistaron, ya se ramificaron. Y su fin es San Juan de Lurigancho, Carabobo, San Martín de Porras, Tumbes, Táchira. Entonces, nosotros, bajo el riesgo de nosotros, de nuestra familia, se ha sacado de circulación a un personaje muy peligroso. Porque es fácil venir acá, es fácil recibir esta medalla. Pero ¿qué traje? Traje fuera de circulación a un sujeto conocido como Mamú, el número 3 del Tren de Aragua. Como en su momento cayó Mamorote, en estos momentos también nosotros podemos decir que en la lucha contra la criminalidad, en un binomio, con el prestigioso Ministerio Público del Poder Judicial y operadores, también operadores, de verdad tenemos que ponernos la chica. No puede ser posible que en el transcurso de una investigación hay cosas objetivas, porque no podemos ser irracionales. El derecho es universal, la migración es universal, pero objetivamente sabemos algunos operadores de mi línea, de la línea celeste, ciudadanos, estamos focalizados. Créanme, caso real, caso Cepita. Había habido una intervención en Independencia, casuística real. El doctor Quispe, vayan a ver qué ha pasado. De repente han intervenido unos extranjeros venezolanos. Vamos, y me encuentro con un colega, un abogado, 7:30 de la mañana, y le digo, doctor, ¿qué hace acá?
Usted fue el que estaba defendiendo la vez pasada también a estas personas en el búnker. Sí, me dice, es que desde ese día no veo a la chica y he venido a verla ahora. Qué coincidencia. Como bien apasionado para el sentimiento vital. Yo estoy seguro que con estos excelentes foros que realiza nuestro prestigioso colegio, en este poquito de gente, para este tema tan difícil. Las estadísticas son alarmantes. Yo le vuelvo a repetir. Mi hijo es médico. Lo he puesto a vivir frente al hospital de policía, porque me da miedo que se desplace. Ya que es un lujo en este momento nosotros que vivimos en sitios donde la vida nos ha ubicado con mucha decencia. La cuadra 37 del Girón Ayacucho, San Martín de Porres. Antes no te gustaba la marihuana, pero agarras un mototaxi, pista el mercado y tienes que irte con tu marihuana incorporada, porque la sociedad nos ha vuelto así. Antes, sí, el señor llamaba, daba la placa, la moto de reboreo, están fumando marihuana y te detenían. Ahora contra el venezolano, todos se han quedado así. La coba, la ley de silencio. Entonces, señores, la única receta que nos queda en estos momentos ya no es la ivermectina para salvarnos, no es la vacuna. El día que todos y todas, ¿no?, recibamos contagio, vamos a ser contagiados, ¿sí? ¿Por qué creen? Yo me hago una pregunta. ¿Usted cree que es fácil para mí ponerme esto? Yo me haría una pregunta. ¿Usted por qué cree que el maldito Cris y el Tren del Agua dice doy 20.000 soles por reboreo? Yo voy a ser candidato. ¿Y por qué no se acuerdan de otros nombres? ¿Por qué soy tan incómodo para ellos? Porque es su piedra en el camino, ¿no? Entonces, con eso terminaba, y creo que con esa vehemencia, con esa pasión que me caracteriza de ser peruano y de ser policía, y gracias a los consejos de estas mentes brillantes que me trajeron al colegio de abogados, me voy muy grato con esta medalla, me voy fortalecido, porque en cada reunión donde hay mentes brillantes como ustedes, la verdad que es un compromiso para nosotros. Crean que recibir una ocurrencia a nosotros, ahí está el doctor, ya no sabemos, mejor se la pasamos a la de PIN, que no sabemos qué hacer para no recibir, pero cuando uno viene acá y se ve aplaudido por peruanos de corazón como ustedes, nos vamos fortalecidos. Yo le voy a correr traslado a mis compañeros, a sus compañeras, detectives de la División de Investigación de Homicidios, que han sido aplaudidos. Yo solamente soy un transmisor del trabajo de ellos. Y estamos a su disposición para cualquier estadística. Espero, y yo también me deseo lo mismo, no ser parte de ese requerimiento que en este momento estamos deseando todos los peruanos. Atención a los delitos contra la vida y el cuerpo. Muchísimas gracias en nombre de los policías nacionales del Perú, a cuales yo en este momento represento. Muchas gracias al ilustre Instituto de Gobernabilidad, quien ha tenido la bondad de invitarme a este importante foro, a la doctora con quien ya nos seguimos de este tipo de convenios con la finalidad de fortalecer y crear brechas para fortalecer esta lucha. Yo creo que cada uno de ustedes va a llegar en representación de este instituto, así como voy a llegar yo con esta medalla y me lo voy a poner mañana a la hora de la formación con mi diploma. Cada uno de ustedes va a llegar y es hora de tomar decisiones. Todos nos llamamos Perú, todos cantamos, nos llamamos Perú, y somos los peruanos, nosotros los peruanos, y que le vamos a ganar a estos señores. A los de bien los vamos a cuidar, a los de bien los vamos a dejar en el mar, a las de bien vamos a dejar en Cepita,
Pero los que han venido a traicionar los intereses del Perú bajo cualquier costo, o los entierran o se van. Muchas gracias. En esta noche trascendental del tercer foro de lucha contra la corrupción y la criminalidad, tenemos el alto honor de presentar al doctor Gerardo Clavijo, quien tiene altos estudios en Derecho, es escritor de diversos libros. Uno de sus libros de Derechos Humanos ha llegado a la Universidad de Harvard, como también en estos últimos meses ha sacado un libro muy importante con respecto a las protestas sociales, a los derechos humanos, y a quien lo dejamos con ustedes. Y lo recibimos con fuertes aplausos al doctor Gerardo Clavijo. Buenas noches, gracias. Yo bien preparado, normalmente tenemos acá un PowerPoint con un cañón. Yo soy un organigrama del Estado peruano, documento inédito, a colores, y con eso hago mis exposiciones, ¿no? Básicamente el concepto de Estado, porque mucho se habla de Estado, gobierno. Nuestros gobernantes hacen un sancochado lo que es gobierno y Estado. No tienen ni el menor concepto jurídico que es Estado y gobierno. Bueno, la verdad es, ¿no? Y mi tema es el Estado como botín de los políticos. Y por la experiencia que ostento, hago un desarrollo, obviamente, pero señalando las instituciones que están en el organigrama. Si alguno de ustedes ha visitado Palacio Gobierno, Congreso, he donado una gigantografía, está en el Congreso y en el Palacio Gobierno. Yo soy autor de ese. Yo tengo una ONG de Derechos Humanos, estoy adscrito a la coordinadora, pertenecía al Acuerdo Nacional, pero igual que la GCP, también me retiré porque el Acuerdo Nacional es para la foto nada más, no sirven para nada. En cuanto al Estado, yo me comprometo el próximo foro. No pasó nada. El próximo foro que hagamos, espero que se llaman, que sería un importantísimo el nombre, ¿no? Un foro, el Estado como botín, creo que es muy importante y la coyuntura lo amerita. El del Estado, digamos, lamentable no tener acá en forma esquemática el documento. Imaginemos el escudo de la nación peruana, el mapa de Perú, ¿sí? Es la nación peruana. Y a un costado, dentro de esa nación, está el Estado peruano. ¿Dónde nace el Estado? Los tres poderes. ¿Qué cosa es el Estado? O sea, hay una serie de acepciones sobre la consolidación del Estado. Para mí, por la experiencia que ostento, el Estado es la organización política, jurídica y administrativa de una nación. Ese es el Estado. ¿Dónde nace el Estado? Tenía que remontarnos a las historias, años atrás, ¿no? Cuando nace la democracia, ¿no? Y los tiempos de la esclavitud, ¿no? Ahora, tiene que ver el Estado con lo que es el ser humano, ¿no? Y la Constitución, obviamente, todo Estado democrático tiene su Constitución, los poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Dónde nació esto? Esto se remonta a los inicios de la humanidad, cuando los primeros esclavos se levantaron contra los reyes, las monarquías, contra los dictadores, ¿sí? Abolieron la esclavitud y nacieron pues, los primeros derechos. Pasan los años, ya se comienza la civilización, Montesquieu, la Revolución Francesa, los americanos cuando derrotan a los británicos y forman su propia constitución. Ahí esquemáticamente nacen los poderes, la separación de poderes. Yo voy a dejar un poco estos pinces para la próxima conferencia, ya de una forma más específica, explicarles, ¿me entienden? Del Estado. Vamos a ver también de las protestas públicas. Muchos se satanizan a los protestantes. Hay que
hay que ser conscientes y darnos cuenta, ¿no?, que fueron los luchadores sociales, los protestantes de los comienzos de la humanidad, que gracias a ellos el mundo vive en democracia. ¿Sí? Si no fuera por esos luchadores, si no fuera por Tupac Amaru, por decir, o como los miles de caciques que hemos tenido que se levantaron, ¿sí?, o como aquellos revolucionarios, los franceses, los rusos, los cubanos, o como los guerrilleros de la resistencia en los tiempos de los nazis, cuando los nazis abajearon sus ejércitos y la población salió a la calle, la resistencia, ¿no?, a protestar. Gracias a ellos se ha conseguido la democracia y se consiguió también la libertad. Winston Churchill declaró públicamente que gracias a los guerrilleros de la resistencia es que se pudo, digamos, derrotar al nazismo. Sin embargo, se sataniza a los protestantes, a los guerrilleros. Yo particularmente he sido iniciado por Velasco, he sido del MIR con mucha honra. También conocí a Hugo Blanco, fallecido hace 20 días, ¿sí? He participado con él en luchas callejeras, he combatido con él inclusive, con mucha honra, nada de Hugo, nada de... Cuando la próxima vez que venga voy a traer slides, fotos, y estamos viviendo sinceramente una época peor que dictadura, estamos una tanqueta en una universidad, ni en los tiempos de Fujimori, cuando Fujimori invadió las universidades, no ingresó ni una tanqueta a tumbar a ninguna universidad, ni fueron tratados ninguno de los alumnos como los hemos tratado ahora. En mi equipo, yo tengo una institución con equipo de abogados, defendiendo a los muchachos, le quitaron sus zapatillas, le robaron sus celulares y su dinero. ¿Vean ustedes? La incota. Esto es peor que dictadura. Estamos viendo el saqueo, ¿no? También formé parte del equipo de UGAS, que el doctor Chimpitaz habló de la ley de colaboración. Yo formé el equipo de lo que creamos la primera ley de colaboración eficaz, que efectivamente es una buena ley, porque hay pues, aquellos que no quieren estar presos voluntariamente, ¿no?, aceptan colaborar con condiciones, ¿no?, de, finalmente paguen la pena. Esta ley la quieren perfeccionar, no la quieren perfeccionar, quieren tergiversar lo que quieren, tergiversarla, porque actualmente cualquier persona se le paga. Tenemos el caso de Castillo, que no es que lo defienda a Castillo, no hay prueba tangible que él haya robado documentos, audio, algo tangible. Estamos hablando de tangible. Nosotros somos profesionales, nos guiamos por hechos, no por palabras, no porque él dijo, él confesó, no, a él le encontraron pruebas, no, algo tangible que lo puse al señor Castillo, que él no, quizás indirectamente, tampoco lo estoy justificando, que haya puesto ministros ladrones, es cierto, que se haya hecho de la vista gorda, también es cierto. Yo colaboré bastante con Castillo, fui uno de los 6 que formaron el comité de asesores internos. Cuando me pusieron a mí a un ministerio, me dijeron, pero ¿qué hay que comprar? Y un momentito, yo lo que quiero es colaborar, asesorar por cambio traumático en mi país. No hacía compra, no. O sea, renuncié. De lo contrario, yo hubiese sido el 6º. También los 5 están presos. Yo no fui. Hubiese sido el 6º. Yo nada temo, o sea, no. Hubiese sido el 6º, ¿no? Renuncié a Castillo. Y de Castillo, los abogados sabemos que jurídicamente, número 1, la misma Constitución, no es punir la tentativa. Él intentó, ¿sí? No lo consumió. La misma Constitución, ningún acto presidencial tiene validez si no es refrendado por el Consejo de Ministros. Ningún ministro firmó eso. ¿Sí? Estamos hablando de la detención. Y en cuanto a la prisión, todos sabemos, la vacancia normalmente son 4 meses. Es decir, el artículo 89A del reglamento del Congreso, ahí están todos los parámetros del proceso de vacancia de un presidente. Mínimo son 4 meses y mínimo son 104 votos.
y ahí lo bajaron con 100 votos en un día. No le dieron el derecho a la defensa. 3 horas creo que fue. Me hizo recordar a Pilato, ¿no? Cuando a Cristo lo condenó. En esa época ya existía el derecho de defensa, ya el Senado había una norma, una ordenanza para el derecho, para que la gente pueda defender, o sea, para ser oído antes de. Sin embargo, Pilatos lo condenó a muerte sin darle el más mínimo derecho de defensa a Cristo. Señora, la próxima vez no se aburra, la próxima vez me gustaría ya de una forma esquemática con el organigrama, ¿sí? Con el perro láser que lo trajo. Normalmente tenemos acá un PowerPoint, traje mi perro láser también, para la prueba del delito. Para explicarles en una forma más amplia, ¿no? Lo que es Estado, lo que es gobierno, los poderes, ¿sí? Y obviamente la forma como los funcionarios del Estado saquean al Estado. Es vergonzoso. No sé si hemos llegado al pico. ¿Hemos llegado al pico de la corrupción? No se sabe. No se sabe. No se sabe porque Porque nadie pueda estar justo. O sea, que el gobierno que está de INA, porque lo maneja la INA, definitivamente que no hay que ser ciego para ver lo que está pasando. O sea, hasta que no se caiga eso, no se va a ver realmente lo que realmente se ha caído. Pero tampoco sabemos quién vendrá. Exactamente. ¿Sí, Colega, doctor? disculpe una pequeña contingencia, soy el doctor Peche de haber gustado Sí, lo conocemos. Quisiera preguntarle, ¿qué le parece este acuerdo de la Corte Suprema? Primero, que por un lado dice que las protestas violentas no son constitucionales, son ilegales, por tanto deben reprimirse. Y por otro lado, el pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema hace pocos días que se desvincula del caso Soraya Ábalos. Efectivamente, desgraciadamente, es parte de la corrupción. Ya lo dijo en este auditorio el doctor Lamaspucio, que lo peor de todo es la impunidad. Es peor que la corrupción. Sí, pero es la politización de la justicia o la judicialización de la política. Es obvio. O sea, si hay impunidad, hay politización de la justicia. Es obvio. O sea, ya las declaraciones, o sea, la posición de nuestros funcionarios autónomos, se supone autónomos, el Poder Judicial, es una institución autónoma totalmente, ya no es autónoma, es parte del gobierno. E inclusive, que es vergonzoso que abogados que han sido decanos de este colegio, ¿no?, posponen sus sagradas enseñanzas al servicio, ¿no?, de la corrupción. Pero esa sala plena de vergüenza. La sala plena, el mismo Consejo Nacional de Justicia, politizado. Es decir, prácticamente ya no tenemos separación de poderes. Organismos autónomos constitucionales e inclusive el mismo Tribunal Constitucional, caramba, elegido por el Congreso y ratificado. El mismo Contralor, Nelson Jackson, el mismo elegido por el Presidente de la República, el Contralor. Y la próxima vez que venga, y aquí termino, pues lo otro quiero dejar para la exposición principal, ¿no? O sea, un planteamiento, y esto lo dejo a la mesa, me gustaría unos abogados como usted u otros abogados, ¿no? O sea, para mí, por la experiencia que tengo, o sea, que mañana sea una ley que ningún gobierno, ni el nacional, ni el regional, ni el local, compren nada. Que no compren y no den concesión, ni den títulos a nadie. Que sea la sociedad civil organizada quien compre, quien dé concesiones. Que sean los colegios, como son parte de la sociedad civil, sino los que asuman la compra. Mañana el alcalde de Chumbivir, que hay una obra, inmediatamente convocar a las sociedades de la zona con un secretario técnico de él y otro de la PCM para ver, señores, y que lo publique en el diario para que la población opine sobre eso. Creo que es una de las formas de acabar, o sea, cortarle las alas a todas estas bandas de sinvergüenza del nuevo gobierno, y quizás no van a gobernar. Cuando entran a un estado, a una institución pública, ¿qué es lo que van a comprar? Seguro por compradores. Bueno, aquí nomás les dejo,
como siempre lo prometido es deuda, también tenemos la presencia de la doctora Isabel Velázquez, que está organizando un partido político, como también ella tiene en la actualidad un doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica del Centro de Altos Estudios, el CAE, una maestría en Gestión Pública, un postdoctorado en Seguridad Tecnológica, un diplomado en fase presencial y semipresencial de Gerencia en Instituciones de Salud, como otras especializaciones y diplomados, y sobre todo es el trabajo que viene haciendo socialmente en diversos distritos, inclusive a nivel nacional. Por eso que le vamos a dar el uso de la palabra muy brevemente para que nos dé sus apreciaciones. La recibimos con fuertes aplausos a la... Muy buenas noches, agradecer a Dios primeramente por estar acá con ustedes. Gracias, Estefano, por esta oportunidad. Quisiera, realmente el tema de hoy para mí es fundamental porque tenemos que mirar la transparencia, la honestidad, ya no hablar de corrupción, porque cuando uno habla de esa palabra que no es positiva para nuestro país, entonces atraemos más de eso. Ahora queremos cambiar el panorama del país, queremos mirar con ojos de amor y también de, como dicen, de lucha, pero una lucha que esté con compromiso, ¿no? ¿De qué? Que nuestras acciones tengan coherencia con nuestra palabra, porque en realidad es la única forma de cambiar el país. Vengo a presentarme, soy la ingeniera Isabel Ana Velázquez Mesa. Tengo una maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico, estudios en Estados Unidos, también en México. Me he preparado en Gestión Pública para poder gobernar mi país, porque creo que una persona no puede salir de la improvisación, sino tenemos que salir de la especialización, del conocimiento, porque el día que nos sentemos con nuestro gabinete, tenemos que saber decir, señor ministro de Justicia, esto tenemos que hacer. Señora ministra de Educación, ¿me parece correcto o tenemos que corregir esto? Porque si no, seríamos como una persona que tiene un carro y no sabe cómo conducirlo. Entonces nosotros tenemos que, como profesionales comprometidos con nuestra nación, dominar los temas políticos. Yo les prometo, una vez ya escrito el Partido de Innovación y Voluntad en Marcha, que nosotros estamos en proceso de inscripción. Nuestra página web es www.isabelvelazquez.com. También pueden ustedes mandarme todas sus inquietudes, todos sus requerimientos. He viajado a nivel nacional y también he viajado a otros países porque he querido también tener otros mentores como Tony Robbins, que es un mentor que mentoreó a Bill Clinton y a otras personalidades también políticas. Y en realidad lo que yo quiero para mi país es que ya veamos el desarrollo del Perú, porque nuestro país es bendecido. En nuestro país nació Jesús y no lo sabemos, pero queremos que realmente ustedes vean que somos un país próspero, un país que tiene mucho que dar a ustedes. Yo estoy agradecida a sus personas que estén acá escuchándome también. Y con todo respeto, hermanos, estamos para sumar. Acá siempre van a tener una amiga, porque creo que uno cuando quiere gobernar también tiene que saber escuchar. Y en cuanto esté en Palacio de Gobierno, también los quiero tener cerca, que me visiten, porque Palacio de Gobierno va a ser su casa también de ustedes. Eso con todo compromiso, la lealtad hacia las personas, hacia los peruanos, que es lo primero. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Colega, disculpe, sí. Nos volvemos a reencontrar después de mucho tiempo, colega Velázquez. Muy brevemente, Mucho gusto. En ciencia política es muy elemental para nosotros la academia un aspecto. No sé, usted hoy habrá visto y se está apreciando esto del famoso fujicerronismo. Prácticamente están capturando en unos días la mesa directiva del Congreso.
y de esto depende la señora Boluarte y su dictadura cívico-militar. En un escenario hacia adelante aplicando prospectiva, ¿cómo ve usted este escenario del intento de este gobierno, de esta alianza entre Perú Posible y otros con Fuerza Popular, capturar la mesa del Congreso y sobre esa base capturar la SUNEDU, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y otras entidades, Tribunal Constitucional? ¿Y cómo sería esto en un futuro ejercicio de su presidencia, si es que se materializa? Gracias. En realidad, de verdad que nosotros tenemos que también ver bien lo que es la comisión de servir, porque es una comisión que tiene mucho que ver con todos los cargos. Por ejemplo, ahorita hay un proceso que se está dando en Concitec. Así es. Entonces, han quedado 3 como posibles, o sea, son como candidatos para pasar a la siguiente, ¿no? Pero los 3 pasaron en la fecha límite que se requiere. Sin embargo, pusieron después de la fecha 2 más. Entonces a mí eso me parece inaudito, porque en el Estado, en la gestión pública, las leyes se respetan, las normas se respetan, porque también hay pena, o en este caso los tendrían que sacar de esa comisión. Hay responsabilidad civil, penal, claro, administrativa. Yo pienso de que, y bueno, y a mi criterio se tiene que cambiar, empezar poniendo personas idóneas en las comisiones. Meritocracia. Claro, la meritocracia es fundamental en toda la gestión pública, y de verdad que tenemos muy buenos profesionales. Me gustó cuando hemos conocido acá a la doctora, un gusto, doctora, conocerla, encantada también para trabajar con usted. Y realmente me gusta la clase de profesionales que están vinculados y comprometidos con querer cambiar el país, la cara de nuestro país. En realidad estamos en un país, el mejor país, para mí, Perú es el mejor país. Una apreciación final, ¿cómo combatiría usted en un eventual, no es una pregunta para ser electa presidenta, pero en un escenario, ya que Perú no está acostumbrado al liderazgo femenino, algunos colegas dicen matriarcado, yo le digo ya es tiempo de cambiar? Muchos países, por ejemplo, Rigoberta Menchú, recuerda usted, premio Nobel, presidenta también allá en Centroamérica. En ese escenario, colega, yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve esta visión del Perú pasando el bicentenario hacia el 2030, 2050? ¿Es posible desterrar la corrupción para usted, que dice el Papa Francisco, material, moral, espiritual? En realidad, de verdad que nosotros no queremos hablar mucho, queremos actuar. Sí, claro. Y nuestras acciones en nuestra gestión van a hacer lo que hable por nosotros, y espero que las gestiones venideras sigan nuestro ejemplo. Perfecto. Porque queremos actuar como lo que nos enseñó Jesús. Exacto. Entonces tenemos que encontrar a los mejores, ¿no? A los mejores líderes de alto impacto. Una recomendación futura candidata, y quizás yo le recomiendo que sus ministros no sean compradores, que sean técnicos. Ah, sí, está bien. Muy buena el punto. Por ejemplo, igual, los candidatos al Congreso en el Partido de Innovación y Voluntad en Marcha no van a pagar ni un sol, por si acaso. Es una cosa que yo lo he determinado, porque si no, después ellos de dónde van a sacar, después están haciendo cosas que no son debidas. Los famosos mochazuelos. Entonces es mejor actuar desde el principio como partido, también con transparencia y honestidad, y ellos mismos también se van a sentir comprometidos, porque uno mismo está dando en la primera, como dice, poniendo la primera piedra, y ellos también van a ayudarnos a construir realmente el desarrollo del país, que eso es lo que queremos todos, ¿no? Queremos un país con calidad de vida para todos los peruanos. Exacto. Como candidata a futuro, ¿usted se está preparando, le están preparando para trabajar con esa gente experta ya en cometer corrupción? ¿Los llamará esa mafia usted? En realidad estamos convocando a los mejores, y también le invitamos a usted, doctor. Mire, estamos acá, las puertas están abiertas para todos. Nosotros tenemos que trabajar con los mejores. Y siempre le pido a Dios le digo todos los días que me levanto, que Él ponga las palabras adecuadas en mi boca para poder actuar en beneficio de los demás,
porque yo sé de que también Él es el que nos va a acompañar, porque yo sí, yo creo en Dios. Discúlpenme si alguien acá no lo hace, pero vamos a actuar de esa forma, con Dios. Está bien. Muy bien, señores participantes. Felicitaciones, candidata. Siga adelante. Del primer foro, segundo foro y hoy un tercer foro, y hemos conversado hace algunos minutos con el coronel, también con Francisco Magno Quispe Nestare y con un grupo de abogados, que vamos a realizar un cuarto foro, por eso se está corriendo una lista, nombres y apellidos, para armar un WhatsApp. La lista. Resumiendo todo, como decíamos la vez anterior, la corrupción es parte de la naturaleza del ser humano. Y como parte de la naturaleza del ser humano, decíamos, ya no es un cáncer, porque el cáncer hoy sí tiene cura. Y los científicos sociales y experimentados en el mundo, en diferentes conferencias a las cuales he tenido el honor de asistir a los Estados Unidos y a Centroamérica y a las reuniones de los grupos de abogados mundiales, de la UIVA, de la FIA, manifiestan que ya, como no es un cáncer, son hongos. Porque por más que tú puedas cernir la tierra, por más que puedas eliminarlos y verlos con microscopios, vuelven a nacer y crecer. No es fácil eliminar en su totalidad la corrupción. Siempre vamos a tener un Judas o un traidor. Siempre en la política vamos a tener ladrones. Y que ven a la política como un botín, como decía hace no mucho uno de los ponentes. Y siempre van a tener en la mentalidad ese viejo poema de hace más de 200 o 300 años que dice: poderoso caballero es don dinero, que transforma y compra lo que quiere. O el estratagema que decíamos, que lo tomó el triste Vladimiro Torres Montesinos cuando decía, y que está, y lo repiten en la película El Padrino, que casi ya me he olvidado, pero ustedes me van a hacer recordar, y que es la siguiente, ¿no? Todo hombre tiene su precio, lo más importante es saber cuál es, y a veces no es el dinero, a veces le regalan una casa, un automóvil, una joya, y a través de ahí lo compran o le compran su voluntad. La corrupción en nuestro país en estos últimos 20, 30, 50 años, o como lo precisa en el libro La historia de la corrupción Alfonso Quirós, y habla de las dos últimas centurias, pero la corrupción ya deviene de miles y miles o tal vez millones de años, porque es parte de la naturaleza del ser humano, porque su naturaleza lo inclina hacia los valores dominantes, hacia el lujo, hacia el tener grandes cantidades de dinero. Y son, a diferencia de repente de algunos que siguen cierta religión, que no ven la materia o el dinero, sino que buscan de repente a Dios o solamente su felicidad. Entonces el tema de la corrupción es bien compleja. Mientras que se quiere luchar contra la corrupción en los diferentes poderes del Estado, no se hace nada contra la corrupción, ¿o no es así? El Congreso de la República hoy ha significado un escaño más de la impunidad, ¿o no, señor magistrado? Hoy el Congreso de la República es un escaño más de la impunidad, con esa última ley que han aprobado de la colaboración eficaz, sí, y otras normas. Y el Congreso de la República, pues, ese es
un poder del Estado que debería tener el control político en la fiscalización, en la dación de leyes, en el impulso de las reglamentaciones de las directivas, inclusive de los ministerios, porque ¿para qué tenemos leyes que se emiten en este gobierno y después no se van a ejecutar ni se van a reglamentar a través de decretos supremos? Y el otro gran problema que tenemos, ya para terminar, porque las palabras finales de clausura la va a dar nuestro magistrado Francisco Magno Quispe-Nestares, es que en nuestro país lamentablemente no tenemos políticos. ¿O no es así? Tenemos aventureros, gente que ha llegado a la política pero que no sabe de política, gente que han llegado a regidores, alcaldes, gobernadores, ministros, primer ministro, presidente de la República, aventureros, y que en estos últimos años, en estos 6 años, ¿cuántos presidentes hemos tenido? 6 presidentes que los han sacado a empujones como se han merecido, porque han sido corruptos, son corruptos. Mantener la Dinoes, colega. Importa que alguien tenga más de 70, 80 años, pero le ha robado al país. Ha vulnerado nuestros derechos fundamentales a la vida, a la salud, al bienestar. Mientras ellos se llenan los bolsillos, los profesores ganan mal, los maestros, los servidores públicos. ¿Y para qué quieren ahorrar? ¿Para hacer obras y ganarse el 10 o el 20%? Yo me pregunto, ¿para qué quieren ahorrar? Pagarle sueldos miserables a la administración pública o un sueldo mínimo vital que la gente no vive dignamente. Y ser político en nuestro país y en América Latina y en el mundo debería corresponder. Un político tiene una visión global del país, conoce los planes estratégicos, los problemas fundamentales, las alternativas para poder generar valor y solucionar su problemática nacional. No importa de repente a veces los títulos y cartones, sino antes bien la capacidad de decisión estratégica, como manifiesto en mi libro, voy a hacer un pequeño pulpicherri, porque está en Harvard, la 7 estrategias para la prevención y manejo de conflictos sociales en la parte de gerencia política. Digo que el verdadero político es aquel que toma decisiones estratégicas para el bienestar, no de su familia, no de él, sino de nuestra nación, de nuestro Estado, de nuestro territorio, de nuestra soberanía. Ese es el verdadero político, aquel que sabiendo y tomando decisiones políticas, pero no me va a decir un alcalde que no sabe de política que él es político cuando ha llegado a la política. El gobernador también no es político porque tiene que aprender de política. El ministro es un cargo político y ustedes han escuchado en varias oportunidades que decir, pues por si acaso yo no soy político, y entonces ¿para qué aceptas el cargo? Sí. Si tú no eres político, ¿para qué aceptas el cargo? Sí. Yo recuerdo y va a quedar grabado en las redes cuando era ministro de Economía y primer ministro, él es gerente de Coca-Cola, ¿cómo se llama? Bachiller en Economía del Pacífico, ex gerente general de Indecopi, y le pregunta, dice, por si acaso yo no soy político, y era primer ministro. Y el presidente, el primer ministro y sus ministros son cargos políticos, cargos de decisiones importantes, estratégicas, que ya no tiene vida privada ni vida pública porque su vida es única. Y uno de los mundos más complejos es el mundo de la política. Uno puede ser súper inteligente, leído, con 4 o 5 PhD, pero el mundo de la política es bien complejo. Mañana al cerebro más santificado lo pueden traer abajo. Y ahora, ayer leía también un artículo con respecto
a esos señores que están haciendo las protestas en el sur, que sin lógica y capacidad de conocimiento quieren traerse abajo al gobierno con la misma plataforma de lucha del 7 de diciembre. Pero ahora le han adicionado, porque ellos dicen que se vayan todos del gobierno, que se vaya la presidenta, que se vaya el presidente del Congreso, que salga la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial. Y yo les digo a esos señores, si se van todos, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a gobernar, señores? Si se van todos. ¿Qué? Ustedes ya tuvieron su oportunidad de gobernar. Y cuando lo hicieron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No hicieron nada, el Producto Bruto Interno estaba a la caída. Si se tuvieron que tomar las decisiones para sacar a ese señor Castillo del gobierno, con malo debido procedimiento, es porque la economía se caía a pedazos y porque también habían claros indicios y pruebas de corrupción, ¿no es así? Claros indicios y pruebas de corrupción. Y a veces se justifican muchas cosas y se toman decisiones estratégicas para salvar y viabilizar en el bienestar general de nuestro país. Por ahí alguien en alguna oportunidad me preguntó a mí, porque también estamos en la política, como está mi estimada amiga, como estuvo los otros, y siempre vamos a presentar aquí. Esta va a ser una pequeña tribuna de 3 o 4 minutos, donde podamos conocer a nuestros candidatos con tiempo y que ellos presenten sus propuestas y alternativas claras. Y ya terminando, cuando me hicieron una pregunta, y yo le dije, a mí no me temblarían las manos, no me temblaría nada del cuerpo para aplicar ese modelo de Bukele y el de Singapur en nuestro país, porque no vamos a caer como Venezuela, como Argentina, como otros países, señores. Hermanos, como decía César Vallejo, hay mucho por hacer. Muchas gracias. Y seguidamente va a clausurar el doctor Francisco Mano Cristales. Distinguida concurrencia, a puertas de cumplir los 119 años de fundación, nuestra orden en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, brevemente hemos conferenciado con nuestro decano, el doctor César Bazán Naveda, asimismo el doctor Luis Monero Coca, y con Brent Sacal, representado por Christopher Medina, y estamos esperanzados de que todos ustedes se aunan a estos actos protocolares por el 219 aniversario. Este evento que el día de hoy se ha desarrollado y al cual todos ustedes han asistido físicamente y también a través de streaming, denominado Lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, es y se da como respuesta a la crisis nacional e internacional, donde la delincuencia y la criminalidad organizada, ante una falta de respuesta de la política criminal del Estado de los diferentes países del mundo, y especialmente de Latinoamérica, donde nosotros nos encontramos, los ha desbordado, los ha superado de manera cuantitativa y cualitativa. Es decir, que en el primer trimestre del año 2021, el 2022 y el 2023, solo en el primer trimestre se han cometido en un solo tipo penal. Me alcanza por favor, Pedro, las hojas. En el primer trimestre solo, y esta es una cifra actualizada para que ustedes la tengan y también la comenten, en el primer trimestre de este año 2023, solo en un tipo penal, que es el robo, se han cometido 26.652 robos en el primer trimestre. Significa 296 robos por día. Imagínense, en un solo tipo penal.
Y no estamos hablando del gota a gota, del sicariato, de la extorsión, del lavado de activos, del tráfico de drogas, del tráfico de migrantes, de la prostitución, del tráfico de menores, del tráfico de órganos. No estamos hablando del peculado, de diferentes tipos penales. Si sumamos a esa pequeña cantidad de ese tipo penal de delito contra el patrimonio a todos los delitos, nos vamos a encontrar, damas y caballeros, miembros de la orden y de otras profesiones, que el país ya no es capaz de controlar este desborde de la delincuencia y la criminalidad organizada, que muy por el contrario, siendo a veces nativa y peruana, hoy se ha transnacionalizado. Es decir, organizaciones de todo el orbe, y especialmente de Latinoamérica, han incursionado en nuestro país, propio de la migración y también propio del cautiverio interno, del crecimiento y la falta de una política criminal adecuada. Escuchamos a todos decir, a los diferentes expositores y los diferentes foros, a los representantes del Congreso, del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional, del Ejército, la Marina, la FAB y los servicios de inteligencia, que efectivamente necesitamos aunar esfuerzos para luchar contra esta criminalidad y delincuencia que está desbordando. Hemos escuchado en palabras propias del jefe de la división de la lucha contra la delincuencia extranjera y de división de homicidios, que él mismo se siente amenazado. Ese clamor que él tiene también lo tienen los ciudadanos de a pie como nosotros. Nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros entornos salen día a día con la preocupación de que esta delincuencia, de esta criminalidad organizada, pueda hacer mella en su cuerpo, vida, salud y en el patrimonio, que es lo que una persona con identidad maneja y se desplaza en sociedad. Pero eso tiene una explicación, y quiero compartirles hoy día de dónde nace toda esa gama y ramas de esta situación anómala. Se debe a que el mundo siempre se ha movido entre dos paradigmas: el paradigma de la conflictividad y el paradigma del orden. Eso es lo que mueve al mundo, eso es lo que nos mueve a todos nosotros desde la época prehistórica hasta el día de hoy. Al ser humano lo mueve la teoría de la conflictividad y el paradigma del orden. ¿Qué es la teoría de la conflictividad? Significa que entre dos ciudadanos, entre dos grupos humanos, entre dos partidos políticos, entre dos países, entre dos equipos deportivos o entre dos corrientes teleológicas, ideológicas, siempre va a haber un conflicto. Y ese conflicto va a desbordar si es que no hay un orden, no hay un status quo, no hay una política criminal que los regule. Al no haber una política criminal en cuanto a la conflictividad entre los ciudadanos y las organizaciones que nos conforman, vamos a tener que hacer uso de la fuerza. Vamos a tener que hacer uso nosotros como ciudadanos, como Estado, de los mecanismos que la sociedad y las leyes nos pueden dar. Entonces vamos al paradigma del orden. Todos queremos orden, y este orden se da justamente por una política criminal de Estado. ¿Qué significa ello? Todos nosotros, desde que tenemos uso de razón, desde el hogar nos dice: no robarás, no matarás, no mentirás. Son palabras simples y sencillas que en donde cada hogar se va predicando. Cree en Dios, persínate antes de salir, dame la bendición mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Son paradigmas que nos llevan al orden. Pero el Estado tiene un mensaje más alto y más grande. Dice: existe una ley, una constitución política, y existe un código civil, y existe un código penal que regula las conductas entre los ciudadanos. Por lo tanto, estamos avisados de que nuestra conducta, al conducir un vehículo en estado de ebriedad, al apuñalar a una persona, al quitarle la cartera a una dama y que se caiga al suelo y se lesione, estoy cometiendo un delito de robo agravado, un delito de intento de homicidio, un delito
conducción en estado de ebriedad, y si soy pasible de vender drogas, estoy cometiendo el delito de microcomercialización. Entonces todos estamos avisados, pero para eso significa la prevención. La política criminal tiene como primer fundamento la prevención, señores. Significa que aquellos que no cometen delitos, porque en esta sala hay gente que no comete delitos, y en streaming también hay gente que no comete delitos, ellos entienden la prevención. Nunca van a pasar al segundo nivel. Aquellos que no entienden la prevención y cometen y transgreden algún tipo penal, van a pasar a lo que es la represión. Y la represión está representada por la Policía Nacional, que tiene la autonomía y la inmediatez en flagrancia de coactar tu libertad cuando tú lesionas un bien jurídico tutelado en las personas y en el patrimonio. Entonces la segunda parte de la política criminal que tienen que entender inclusive los candidatos a políticos y los órganos de gobierno es que existe la represión. Y esta represión te va a llevar a una tercera fase de la política criminal, que es la sanción. La sanción es cuando, con un proceso regular, en nuestro modelo actual adversarial y mixto, o con la característica oral, en los foros, te va a llevar a una sentencia o una absolución en vía de cómo te desarrolles en un proceso penal adecuado. Pero ahí no termina la política criminal. Ya hubo prevención, transgrediste. Llegaste a la represión, te detuvieron. Ya tuviste la sanción, tuviste sentencia. ¿Y a dónde ingresas? A un centro reclusorio, intramuros, penitenciario, tanto para hombres, para mujeres, de mínima, máxima o regular seguridad. Y la cuarta fase de la política criminal es reinserción social, rehabilitación, volver a ese elemento ciudadano que ha transgredido el tejido social, rescatarlo. Y como vemos en nuestras cárceles, en lugar de haberse convertido en un modelo para resarcir a un estafador, a una persona que hace delito contra el patrimonio, a un violador, a un microcomercializador de drogas, se convierte en una universidad donde salen graduados y desde ahí se dirigen las grandes extorsiones, robos y sicariato. Entonces algo nos debe estar pasando. Si con todo este sistema el incremento de la delincuencia se da día a día, el primer trimestre del 2021 había 138 robos al día, el trimestre del 2022 223, y este año, luego de la pandemia, 296 robos en el primer trimestre al día. O sea, en este momento que estamos en esta conferencia están 296, a las 12 de la noche se van a registrar, solo en un tipo penal. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que hacer que los operadores de administración de justicia, todo el sistema integrado, que la clase política, que el poder ejecutivo, que ahora se ha sintetizado en lo que es la Comisión Nacional de Política Criminal, empiece a trabajar. Es ahí nuestra preocupación, por el cual estamos haciendo este foro con Pedro Di Stéfano y todos los invitados, que es el día de hoy el tercer foro. Porque para concluir, nos hemos dado cuenta, y quienes ya peinan canas son zorros plateados, y las nuevas generaciones que se han incorporado al colegio y han leído su estatuto, dice bien claro: el colegio de abogados tiene iniciativa de lege ferenda. ¿Qué es eso? Tiene iniciativa legislativa como un colegio profesional. Es decir, puede hacer un proyecto de ley sin necesidad de hacer partido político y decir: cambie esa norma, cambie esa reglamentación, apaga el incendio y disminuye la delincuencia. Y por eso este foro, y felicito a todos ustedes presentes, al representante de la prefecta, al representante de las organizaciones sociales, al grupo anticorrupción, a los presidentes y más presidentes de las comisiones de estudio, la academia, y la academia, los felicito por haber venido el día de hoy y haber colaborado con su participación física y a través del streaming, lo que nos están viendo en directo, que este foro, y a los guadalupanos también que han venido, que esto no va a terminar hasta que se presenten varios proyectos de ley. Declaro clausurado el presente evento
y podemos pasar al cóctel de honor. Muchas gracias.